Gracias. Buenos días. Buenos días, señor síndico mayor. Voy a intentar hacer las preguntas de forma bastante atinada para que usted pueda sintetizar en la medida de lo posible. La Junta, en el ámbito subjetivo, se habla en la página 10 del informe que la Junta General del Principado y los órganos auxiliares, si bien forman parte de la cuenta de la Administración del Principado, al estar integrados a la liquidación del presupuesto de gastos como secciones presupuestarias independientes, están excluidos del ámbito subjetivo del informe, ¿no? Y habla de que, bueno, que esto afecta a la Junta General, a la Sindicatura y al Consejo Consultivo. Y, sin embargo, la Ley 3/2003 de 24 de marzo de la Sindicatura establece en el ámbito de actuación que se extienda al sector público autonómico, que a los efectos contemplados en la presente ley está integrado por, y habla de la Administración del Principado, sus organismos, entes, fundaciones y tal, independientemente de que se rijan por el derecho público-privado. Y luego, cuando se refiere al contenido de la función fiscalizadora, dice que en el ejercicio de su función fiscalizadora y sin perjuicio de las competencias que corresponden al Tribunal de Cuentas, incumben a la sindicatura los siguientes cometidos: examen, comprobación y fiscalización de la cuenta general, examen, comprobación y fiscalización de las cuentas de los demás sujetos integrantes del sector público autonómico. ¿En base a qué norma o criterio técnico excluye la Sindicatura de Cuentas del informe de fiscalización a estos órganos que mencioné? Porque en el caso de la sindicatura, por comenzar por el más próximo, la sindicatura tiene un cauce específico para presentar y rendir sus cuentas y examinarlas. Aunque nosotros las fiscalizamos internamente, eso sería control interno, no control externo. Por otra parte, los parlamentos se entiende de manera pacífica, tanto por el Tribunal de Cuentas como por otros órganos, que no forman parte de la Administración, son el Poder Legislativo y tienen su propio ámbito de fiscalización. Y lo mismo cabe de los órganos constitucionales. Esto, en algunos aspectos, pues determinados sectores doctrinales propugnan algunas modificaciones, algunos cambios en ese sentido, pero en la situación más común, más extendida, por parte de los órganos de control externo, no se fiscaliza el Parlamento en cuya órbita se sitúan, porque dentro de la estructura del Estado, en su caso de las comunidades autónomas, pues no son propiamente administración, más que en el sentido material, y tienen su propia esfera pública, ¿no? Sí, ¿en qué norma se basa? ¿Nos puede especificar la norma, el apartado de la misma en el que se fundamenta esta exclusión? No, a la no que se no refiere? es administración. La administración está definida en las normas de una determinada manera, y la administración del Principado de Asturias no comprende el Parlamento regional, no comprende la Junta General del Principado. Eso es otra cosa distinta. En un caso estamos hablando del ámbito de Ejecutivo y su administración, y en el otro caso estamos hablando del ámbito del Legislativo. Así lo entienden pacíficamente. ¿Quién adopta esta decisión, este criterio técnico? La ley habla de administración. No, digo dentro de la sindicatura, para excluirlos. ¿Qué lo adopta? ¿Usted o...? No es una decisión de la sindicatura, es una decisión que tiene su origen en la ley. Es decir, la ley cuando habla de la administración del Principado de Asturias, dice ¿qué es la administración del Principado de Asturias? O cuando hablamos de la administración del Estado, e incluimos a las Cortes Generales. No, pues mutatis mutandis es lo mismo que ocurre aquí. No es una decisión personal de nadie, ni mucho menos mía, faltaría más. ¿Puede la Sindicatura de Cuentas, actuando de forma responsable, formarse la opinión contenida en el párrafo que ustedes incluyen en el informe, la página 18, opinión con salvedades, que dice que en opinión de la sindicatura la cuenta general expresa en todos los aspectos la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera, tal? ¿Puede la sindicatura formarse esta opinión habiendo excluido del ámbito subjetivo del informe las operaciones presupuestarias correspondientes a la Junta General, a la propia sindicatura y al Consejo Consultivo? Sí, efectivamente. Y lo menciona en la introducción, cuando se refiere al ámbito subjetivo, cuando se refiere a las cuentas. Tenga su señoría en cuenta que cada uno de estos órganos
reciben unas cantidades de la Hacienda del Principado de Asturias para nutrir su actividad, y esas cantidades, grosso modo, sí están recogidas contablemente. Es decir, si la Hacienda del Principado traslada trimestralmente, como dice el reglamento de la Junta, por anticipado la cuarta parte de su presupuesto anual, esas cantidades figuran como una salida de tesorería y como una entrada en el Parlamento regional, en la Asamblea Legislativa Regional. ¿Qué órgano las fiscaliza entonces a estas entidades? No, nosotros fiscalizamos ese movimiento. Lo que no nos adentramos es en el seno, en el interior de la Junta General. ¿Quién se adentra? Pues tiene sus propios mecanismos de control interno. El Parlamento ejerce unas funciones, forma parte del ámbito legislativo, es decir, esto excede ya con creces la función auditora, pero esto se hace en relación con el Congreso y el Senado, esto se hace en relación con los parlamentos autonómicos, porque no forman parte de la Administración. Podría la ley determinarlo en su caso, pero no lo ha determinado y, por tanto, seguimos las pautas legales como corresponde. En las recomendaciones, página 21 del informe, ustedes hablan del informe de la Cuenta General de 2016, hablo. Dice, es necesario que por parte de la Administración se aborde con urgencia una reforma y actualización de su marco normativo en materia económica, financiera, presupuestaria y contable para dar cumplimiento a principios esenciales en la gestión como el de transparencia o el de estabilidad presupuestaria. En opinión de la sindicatura, ¿qué carencias existen en la normativa aplicable a las materias mencionadas? Aspecto hemos incidido reiteradamente a lo largo de la comparecencia de hoy, pero también en otras muchas. Nos hemos referido pues al sistema contable, nos hemos referido a los cambios que ha habido en otras esferas, por ejemplo la LOFCA o estabilidad presupuestaria, que no están incorporados a nuestro marco normativo. En el caso del Instituto de la Prórroga, pues también hemos hecho una serie de consideraciones y las hemos expresado en términos aritméticos. Son cuestiones de este tipo. Lo que ocurre es que esa recomendación, por parte de la sindicatura, no deja de ser una recomendación de enunciado amplio, podríamos decirlo así, porque es al final el propio legislativo el que tendría que determinar, en su caso o no, las modificaciones que juzga oportuno introducir en la ley. Es decir, no hay que olvidar que esto, en el marco de nuestro informe, tiene el carácter de una recomendación. Y es una recomendación que no es vinculante y que tiene fundamentalmente un carácter técnico. Hay aspectos, por ejemplo, en determinadas legislaciones, incluido en esta, de marcada significación política en la que nosotros no entramos. Pero hay aspectos que afectan a la técnica contable, que afectan a la transparencia, que afectan a la sostenibilidad financiera, que afectan a la prórroga, y ahí sí efectuamos algunas recomendaciones. ¿Por qué considera, por ejemplo, la sindicatura que no se están cumpliendo principios como el de transparencia o el de estabilidad presupuestaria con la normativa que hay ahora? Porque la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera introduce una serie de principios nuevos y posteriores a nuestra Ley de Régimen Económico que no están incorporados en la legislación. Es decir, usted va a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y verá un título, creo que es un título. Sí, y para cumplir precisamente estos principios, estos y otros principios aplicables a la gestión, ¿qué considera la sindicatura que debería contemplarse en la reforma de la normativa actual? Eso lo tiene que decidir el legislativo, pero tiene que... Lo digo como recomendaciones. Como recomendación es atenerse al marco de normativa de transparencia que viene en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y en otras normativas concordantes y que se refiere pues a la publicación de determinadas cuestiones, a situarlas en la página web, a remitir información periódica de determinado tipo, a poder conocer las bases para la preparación de los presupuestos, etcétera. Es decir, todo el contenido material que tiene ese principio, en la doctrina y en la ley. Sí, en la declaración definitiva, páginas 17 y 18 del informe de Auditoría Financiera, se hace mención, entre otros, a provisión para créditos a largo plazo. Se dice que no se ha dotado ninguna, alcanzando dichos créditos los 140.931.000 euros. Amortización acumulada se dice que se encuentra infravalorada y las recomendaciones se dice que se debería realizar un estudio de todos los importes pendientes de cobro de ejercicio 2011 y anteriores con el objetivo de dar de baja a aquellos que estuvieran prescritos previa tramitación del correspondiente expediente. Pregunta que le hago. En relación con estos apartados, estos dos, ¿qué consecuencias de cara a que la cuenta general de la Administración del Principado refleje
la imagen fiel del patrimonio y de la su situación financiera, así como de los resultados económicos y presupuestarios, tiene el hecho de que no se doten provisiones, las amortizaciones estén infravaloradas y se reconozcan importes pendientes de cobro que pudieran estar prescritos. Bien, esto son realidades distintas que trataré de esquematizar con la máxima brevedad. En el caso de las amortizaciones, el problema hunde sus raíces en que si no tenemos unos inventarios de inmovilizado adecuados y perfectamente estructurados, difícilmente podemos obtener unas amortizaciones, porque esas amortizaciones están estrechamente vinculadas al propio inventario inmovilizado. En el caso de los derechos pendientes de cobro y de las obligaciones pendientes de pago, pues hay que depurarlas periódicamente, porque si, por ejemplo, figuran sine die unos derechos pendientes de cobro que pues son por su antigüedad, por sus características, pues presumiblemente incobrables y no se examinan, estamos proporcionando unas cuentas donde tienen más activos de los que realmente poseen, o un valor de esos activos mayor de los que realmente son. Y entonces este tipo de cuentas tienen que depurarse periódicamente. Es a lo que hace mención la sindicatura. Y eso, para que afecte o no a la opinión, hay una cuestión muy importante en auditoría, que es el principio de importancia relativa o de materialidad, como a veces se llama, que es qué cuantías, qué montos cuantitativos tendrían que alcanzarse para que la cuenta pudiéramos decir que no es inteligible para un tercero, que no recoge la imagen fiel. En este sentido, estamos todos habituados, empezando por la práctica cotidiana de decir la hora, pues son -5, no decimos son -4,59,12. Es decir, hay una aproximación que entendemos suficiente. A veces damos las cifras redondeadas en miles o millones de euros. Entendemos que es una aproximación suficiente que no distorsiona las cifras. Pues bien, cuando la cuantía que puede verse afectada por una de estas depuraciones que se propugnan no alcanza estos límites, estos umbrales, esta importancia relativa, entendemos que no afecta a la opinión. Se menciona a veces la diferente exactitud de las medidas según el uso o las circunstancias. Cuando se lanza un cohete espacial hay una precisión notable en el tiempo, pero para otros menesteres, recuerden aquello que decía Eugenio d'Ors, no pesamos la leña en báscula de precisión. Para la leña necesitamos pues, otras aproximaciones distintas. Bueno, pues en auditoría es algo parecido. Entonces tiene poca trascendencia esto que dicen. ¿Qué monto tiene? ¿Qué cantidades estamos hablando? Tendría una trascendencia con las estimaciones realizadas por la sindicatura por debajo de su umbral de materialidad o de importancia al que mencionamos. ¿Ese umbral? Marca ese umbral. Esos umbrales se fijan en las planificaciones de la auditoría, están regulados en las normas técnicas y suelen ser porcentajes o tantos por mil de determinadas magnitudes. ¿Cuánto aproximadamente? No tengo aquí los datos de planificación, pero a lo mejor pues es dependiendo de que sea un monto global, dependiendo que sea en una cuenta específica, puede ser un 1 por 1000 o puede ser un 1%, etcétera. Que no afectaría a la impresión global desde el punto de vista patrimonial y financiero que nos produce la cuenta. Sí, en el lenguaje habitual de los informes de la Sindicatura de Cuentas se dice del informe de la Cuenta General del 16 que no puede expresar, también se dice del 15, si no recuerdo mal, no puede expresar una opinión sobre el grado, no recuerdo mal, se dice del 15 también, que no puede expresar una opinión sobre el grado de eficiencia y eficacia alcanzado en la gestión presupuestaria. ¿Esto no lastra definitivamente las conclusiones del informe? Son ámbitos distintos. Como su señoría puede observar, la opinión se desglosa en 3 ámbitos. En primer lugar, un ámbito financiero, es decir, si las cuentas recogen la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera. Un segundo ámbito que se refiere al cumplimiento. El cumplimiento de las normas, de las pautas aplicables en cada caso. Y un tercer ámbito que se refiere a la eficacia y eficiencia.
Respecto a los dos primeros ámbitos, se emite una opinión favorable con salvedades y respecto al segundo ámbito, tal como está definido en la ley, no podemos pronunciarnos porque para eso necesitamos, por ejemplo, para determinar si un servicio o un programa es eficiente, necesitamos conocer qué objetivos concretos y mensurables persigue, qué indicadores miden el grado de realización de esos objetivos y en qué costes incurre para llevarlos a cabo. Si carecemos de esa información, no podemos decir la prestación de ese servicio es eficiente o no. Esa es la razón. Pero no lastra el resto de las cuestiones, es decir, la imagen del patrimonio, el balance, la cuenta de resultados presupuestarios, la liquidación presupuestaria puede estar perfectamente hecha, el cumplimiento puede ser adecuado, decimos favorable con salvedades, pero ese otro aspecto no nos permite emitir opinión. Eso es lo que, en esencia, formulamos con la opinión general de la cuenta. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de que el Gobierno avale más de 180 millones de euros a dos empresas como Sogepsa y Zalia, con las que estamos empufados hasta 2021 y 2023 respectivamente, sin que existan, como dice el informe, garantías sobre su viabilidad, sobre su continuidad? En alguna pregunta anterior me he extendido en estas consideraciones, podría remitirme a ella, pero en algunos casos no me cabe sino reiterar la respuesta. Es decir, son en ambos casos empresas que se han visto fuertemente afectadas por el impacto de la crisis. Hay un párrafo de énfasis, como alguno de ustedes mencionó, en informes de auditoría, y tienen un endeudamiento y tienen unas incertidumbres respecto, en algunos casos, a su estrategia futura. Entonces, el informe de la sindicatura lo único que hace es constatar eso. Y además alertábamos frente a un eventual cómputo doble, es decir, si usted o una empresa determinada acude a pedir un préstamo bancario y el banco le pide un aval y le concede un aval, significa que si no responde a las obligaciones derivadas de ese préstamo, ejecutaría el aval. Lo que no podemos es computarlo dos veces. Sí, finalmente. Comunico ¿Sí? que ya pasaron los 15 minutos. Entonces. La última pregunta. Pues eso, la última pregunta. Bien. Respecto a la gestión de la prórroga presupuestaria de 2016, se habla del aumento de créditos iniciales del SESPA en casi 27 millones de euros respecto a los prorrogados del presupuesto de 2015, algo que para el órgano fiscalizador, para la sindicatura, supone un incumplimiento de la normativa indicando también que casi todo se invirtió en el capítulo segundo del servicio de salud. ¿Ha podido detectar la sindicatura en qué se emplearon, a qué se destinaron esos 27 millones de desfase? Bien, antes, asimismo, en otra respuesta anterior, aclaré el significado de esta situación. Es decir, el efecto financiero es neutro porque lo que se prorrogó de más en un sitio como consecuencia de una reestructuración administrativa que había habido a lo largo del ejercicio, se prorrogó de menos en otro. Por lo tanto, el efecto es neutro. Eso es importante porque no insistía en que, aprovechando la circunstancia de la prórroga, prorrogó más de lo que había. Lo que decimos es que es una incorrección material porque lo que dice la ley es que lo que hay que prorrogar son los créditos iniciales. Lo que ocurre es que aquí ha habido esa circunstancia y se ha aplicado así, pero tiene la relevancia que tiene. No es un incumplimiento, sino que financieramente es neutro. Y en cuanto al uso, no recuerdo ahora cuál se ha examinado y se conoce. Yo creo que hasta se menciona en el propio informe.